Qué gusto, familia. Estamos a mitad de año, ¿ya te diste cuenta? Nos fueron los primeros 6 meses del 2023. Nos han abandonado ya y es buen momento para reflexionar qué ha sucedido en estos 6 meses. Primer semestre de 2023. A este mensaje le he titulado Dios de las causas perdidas. Voy a volver a repetirlo, Dios de las causas perdidas. Y yo creo que esa emoción, cuando resulta algo que no está saliendo bien, es un poco frustrante, que a lo mejor cuando tan solo escuchas, ya va medio año y a lo mejor alguno dijo, y sigo igual. Ya van 6 meses y no logro concretar lo que planifiqué. ¿Alguien se siente identificado en este auditorio? Y así podemos empezar a describir, no te preocupes. Hoy Dios va a llenar de profunda esperanza el corazón de aquel que le ha creído, de aquel que sigue esperando, de aquel que sabe que Dios es fiel a su palabra y no es un mentiroso que nos ha dicho como para entusiasmarnos y no creerlo. Así que hoy yo creo que Dios va a recordarnos que todo lo que Él ha prometido hacer entre nosotros lo hará sin dudarlo. ¿Qué espera? Que tú y yo tengamos la actitud correcta. Así que vamos a ir de lleno. Te invito a que abras tu Biblia y me acompañes al Evangelio de Lucas capítulo 5, desde el verso 1. Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Si no traes tu Biblia, no te preocupes, tenemos una librería y hay descuentos. Pero también puedes llevar acá la guianza con la pantalla. Acompáñame entonces ahí. Después de esto, de leer estos versículos, vamos a orar. ¿Ya estás ahí? Ok. Versículo 1 dice así: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías, quiero que te vayas imaginando la historia, en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras que lavaban sus redes. Verso 3, al subir una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca. Ese Simón, ¿quién crees que es? Pedro, efectivamente, el bien conocido o Cefas, ¿sí? El dueño de la barca que la empujaba al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba, ¿a qué? A las multitudes. Versículo 4, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Me suena familiar esta expresión. Ya pasó medio año y no he hecho nada. Pero si tú lo dices, respondió Pedro, echaré las redes nuevamente. Versículo 6, y esta vez las redes que se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Verso 7, un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Verso 9, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Versículo siguiente, dice, sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que dice, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas.
Y en cuanto llegaron a tierra firme, ¿qué dice? Dejaron todo y le siguieron a Jesús. ¿Me acompañas cerrando tus ojos? Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de venir a su palabra. Yo sé que ya desde esta primer lectura yo puedo decir sin exagerar que más de uno, Dios ya está golpeando tu corazón con su palabra. Padre, gracias. En esta mañana te agradecemos porque tu palabra siempre es oportuna, tu palabra siempre es relevante. Las verdades que encontramos inmersas, Señor, son necesarias hasta el día de hoy para toda persona que hoy se encuentre en una gran necesidad. Y la respuesta es que todos estamos en medio de una necesidad, solo que algunos sí se dan cuenta y otros no. Pero a fin de cuentas, la necesidad más grande que tenemos es la necesidad de ti, Señor. No hay una sola persona en este mundo que pueda decir que no te necesita. Señor, nosotros te necesitamos, esta casa te necesita. Y sabemos que tú siempre respondes. La respuesta a veces no es la que nosotros esperamos o la que queremos que sea. Sin en cambio, eso no quiere decir que tú no estés obrando. Tú lo estás haciendo. Tú estás obrando en esta casa, tú estás obrando en cada corazón y estás obrando aún con la persona que ha venido por primera vez y está escuchando estas palabras. Porque tú no te equivocas, Señor, tú tienes un plan perfecto aún para esas personas que no te conocen. Sin en cambio, hoy queremos acercarnos a saber cuál es la actitud, porque como siempre, Señor, aquí hay, para que se conjuguen este esquema completo, las dos partes necesitan comprender su función. Tú no has cumplido, nosotros somos los que no hemos cumplido nuestra función, Señor, pero tú siempre has cumplido tu función. Por eso permítenos, Señor, entonces, dirigirnos correctamente para responder de acuerdo a tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta va a ser la versión corta del mensaje. Muy probablemente vamos a subir la versión extendida que va a ser en la segunda. Hay mucho que decir, pero me voy a concretar a ir al punto. Este pasaje relata el llamamiento particular de ciertos discípulos, no es particular del relato de Lucas, lo vas a encontrar en los otros evangelios. Hay muchas pinturas que encontré, retratos, obviamente son desde el arte, desde la óptica ya de diferente tiempo, muchos de ellos son desde el Renacimiento, es decir, solo son aproximaciones, no quiero decir que son con exactitud lo que pasó, pero han retratado este pasaje. ¿Por qué? Porque este pasaje es muy popular, ¿cierto? ¿No? ¿Cuántos habían escuchado ya este pasaje? ¿Va que sí? Estamos ante el llamado de uno de los que a la postre se convirtió de los apóstoles más, sin hacer la extensión de poner jerarquías, pero podemos reconocer que el apóstol Pedro fue uno de los más significativos en toda la obra que se extendió. Y por eso me llama mucho la atención de que este es el claro retrato que Lucas da acerca de cómo fue su llamado. Para este tiempo, mira, vamos a ir nuevamente a regresar a la historia. Dice, ahí en tu Biblia, por eso te invito a que tengas tu Biblia abierta, empieza a relatar desde el capítulo 5, cierto día mientras Jesús predicaba en la orilla del mar. A este punto, el ministerio de Jesús ya había sido popular, ya se había extendido. De hecho, para el apóstol Pedro, Jesús no es un desconocido, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el capítulo 4, un capítulo antes, si tú vas ahí en tu Biblia, te vas a dar cuenta que Jesús había ya sanado a la suegra de Pedro, ¿sí? Tenía un chiste de las suegras, pero como es el cumpleaños de mi esposa, me voy a omitir a decirlo. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Había sanado a su suegra, ¿sí? Algunos dijeron mal hecho, no es cierto, no es cierto. Bueno, cada quien habla desde su experiencia, ¿verdad? Ok, bueno, el punto central es que Jesús ya tenía una referencia con Pedro. Y atención,
Estaba predicando, dice, y obviamente grandes multitudes, dice el verso 1, se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra. ¿Sí? Podemos notar que obviamente cuando hay multitudes, ¿verdad? Si el día de hoy hay una turba, ¿dónde va a centrar la atención? En la turba, ¿cierto o no? Las minorías, digamos, a lo mejor si yo tengo un propósito particular con una persona, y me ha pasado que a veces por atender tantas personas, ya no puedo atender con la persona que había dicho que iba a atender. Bueno, yo puedo decir muchas cosas, pero lo que voy es que tú te percates cómo va de ese escenario. Está predicando multitudes, y para que las multitudes pudiesen escuchar, Jesús era sumamente creativo. Y cada oportunidad que tenía para ver lo que había en su entorno, lo utilizaba para ilustración. Algo de esto hablé en el Sermón del Monte. Prácticamente utilizó el sermón como su pizarrón, por así decirlo, ¿sí? Para que él pudiese enseñar, bueno, para que la palabra pudiese comunicarse con mayor exactitud y mayor eficacia, él hace algo. Versículo 2, percibió 2 barcas. Esas 2 barcas, ¿qué crees? Estaban en la orilla. ¿Por qué? Porque eran de pescadores. Hombres, te recomiendo un mensaje que di hace años, lo vamos a poner aquí en la descripción del video, se llama Rabí. ¿Alguien recuerda ese mensaje? ¿Alguien recuerda por qué eran pescadores? ¿Sí? Por eso te dije, la verdad, no tengo tiempo para explicarlo, pero estamos hablando en una cultura judía donde todos buscan tener el más alto grado de oficio en esa cultura, que para los judíos es ser un rabí. ¿Sí? Todo niño judío en esa época de Jesús aspiraba a ser un rabino reconocido. Por eso desde muy temprana edad empezaba su establecimiento de enseñanza. Estamos hablando en tiempos donde no existían lo que hoy tenemos, una Biblia en casa. Y para que esto pudiese lograrse, los niños desde la edad de los 6 años comenzaban a memorizar las Escrituras. Que terminaban memorizando a la edad aproximadamente 18 años, 19 años, tenían que haber memorizado, si querían ser unos futuros rabinos, toda la Tanaj. ¿Qué es la Tanaj? Para nosotros nuestro Antiguo Testamento, es decir, ve tu Biblia de Génesis hasta Malaquías. Ahora, dices, yo batallo con aprenderme Juan 3:16, imagínate aprenderme 66 libros. Bueno, como te has dado cuenta, era una tarea no sencilla. Por eso te recomiendo, ya no voy a dar más detalles, ve Rabí, ahí explico las escuelas de qué edad a qué edad, pero todos los que no lo hacían, por así decirlo, los que no lograban memorizar, tenían que regresar al oficio de sus padres. Si era zapatero, tendría que ir a remendar zapatos. Si era agricultor, tendría que ir al campo. Si era pescador, ¿por qué lo digo? Porque este hombre llamado Simón, Pedro, era pescador. ¿Por qué era pescador y no rabí? Porque seguramente es de los que causas, ¿qué? Perdidas. Para empezar desde ahí ya, hablar de diferentes grupos, voy a decirlo así, segregados, es el interés número 1 de nuestro Señor. ¿Cuántos saben que de lo vil y lo menospreciado Dios eligió? ¿Cuántos pueden reconocer que no estamos aquí porque éramos mucha pieza? No, estamos aquí porque éramos de las causas perdidas. ¿No te dijeron alguna vez eso? A mí sí, muchas veces. A mis papás le dijeron propios, te lo dije hace algunas semanas, ¿no? A mis padres les dijeron textualmente, pastores, le dijeron, tu hijo ya está perdido. Pero esas causas perdidas son las que a Dios le interesa. Hoy tú puedes estar en esta mañana ya con el primer semestre del año diciendo, mi matrimonio ya es una causa perdida, mi hijo ya es una causa perdida, mi economía, este negocio nada más no levanta, no logro concretar lo que planifiqué desde el inicio, esto está perdido. Pues quiero que percibas eso, porque esas emociones seguramente eran las que había en el corazón de un pescador, que no estaba ahí por gusto, estaba ahí, ¿sabes por qué? Porque no la hizo, porque fracasó,
Porque emociones como estas son del día a día, soledad. Yo quiero preguntarte, amada familia, ¿cuántas de estas emociones el día de hoy están gobernando tu corazón? ¿Cuántas de estas emociones ya aparecieron en este primer semestre del año? ¿Cuántos se pueden sentir el día de hoy que hay soledad, que el día de hoy hay frustración? Tal vez hay impotencia, tal vez hay cansancio, estás agotado, tal vez hay agobio o tal vez estás enojado. ¿Por qué? Porque eso pasa cuando no se logra concretar ¿qué? Los objetivos, ¿cierto o no? Familia, cuando nos damos cuenta que la vida no es sencilla, cuando la vida se pone difícil, ¿verdad que sí? ¿O estoy exagerando? Estoy contento en esta mañana, pero a la vez estoy triste, porque en esta mañana recibí una noticia. Estoy contento obviamente por el cumpleaños de mi esposa, pero estoy triste a la vez porque desde las primeras horas de este día recibimos una notificación. Una exalumna, una egresada brillante del Instituto Bíblico, muy joven, ha partido con el Señor. Una más que se nos gradúa. Y no hablo de la graduación de esta tierra, hablo de la graduación que todos anhelamos graduarnos. Y claro que hay emociones. Pregunta, ¿estas emociones también le dan a los hijos de Dios? Yo creo que el corazón de este hombre pescador estaba primeramente con esa carga de no logré lo ansiado y me tengo que resignar a hacer un oficio. Y te digo algo, no un oficio sencillo, porque a veces, ¿cuántos saben que la mayoría de nosotros a veces comentamos o percibimos cierto oficio desde nuestra perspectiva? ¿A poco no? Pero no sabemos lo que está detrás. ¿Quién sabe lo que está detrás de cada oficio, de cada trabajo? Solo aquel que lo hace, ¿cierto o no? Tú y yo podemos tener una opinión, claro, pero nadie sabe. El que únicamente sabe lo que está detrás, lo que se necesita, lo voy a resaltar así, el tiempo de preparación, porque a veces solamente vemos, y hablo de muchos oficios, de muchos trabajos, de muchas profesiones, solo vemos lo externo, pero detrás, como dicen, de bambalinas, solo aquel que lo vive sabe lo que hay detrás. Bueno, ¿por qué comento esto? Porque me sumergí un poquito a percibir cómo era el oficio de la pesca en esos días. Ha cambiado un poquito, obviamente todas las profesiones hoy se apoyan de mucha tecnología, de muchas herramientas, cosas que en ese tiempo ¿qué? No existían. El oficio de la pesca, rápidamente te platico para que vayamos comprendiendo esta inquietud. El oficio de la pesca era un oficio sumamente, vamos a decirlo así, cansado. Se tenía que invertir muchísimas horas. No es el clásico así que vemos en las películas, que se agarra su lanchita, agarra su caña, ¿verdad? Y se va a pescar y dicen, eso cualquiera, resulta muy fácil. Bueno, para estos tiempos la caña no era una opción. Se pescaba a través de redes. Redes que todos los días, escucha bien, que todos los días tenían que arreglar y invertían muchas horas para hacerlo. Cuando Jesús va y después de que se centró, recuerdas, en las multitudes, habló, por así decirlo, los atendió, predicó la palabra, pero escucha bien, muchos podrían decirse, bueno, pero ¿por qué no se fue por las multitudes? Porque el Señor ve las causas perdidas. Y en el corazón del Señor ya había visto el corazón de un hombre pescador, ¿te acuerdas? Ya lo conoció, ¿por qué? Porque sanó a su suegra. Y yo creo que el corazón del Señor dijo, termino con las multitudes, pero me voy con ese hombre que probablemente reflejaba soledad, que probablemente reflejaba frustración, que probablemente reflejaba cierta impotencia, que probablemente estaba cansado, agobiado y por qué no decir enojado. Versículo 4, cuando terminó de hablar, le dijo Simón. Wow.
¿Cuántos dan gracias a Dios que Dios nos llama por nuestro nombre? Y no importa que se recuerda el contexto, estaba en una multitud y en una multitud, te ven la multitud y te dice, Simón, wow. Nuestro Señor se interesa por los más vulnerables, por los casos imposibles. No sé si alguna vez te han dicho, eso es imposible. Bueno, sí para los hombres, para nuestro Dios no. Y le dice, ahora ve a las aguas más profundas. Pero antes, ¿verdad? El dato del versículo 3 también es importante. Dice que el dueño de la barca estaba, ¿qué? Lavando sus redes. El oficio de la pesca empezaba desde la tarde del día. Escucha, porque la centralidad del trabajo del pescador en aquel tiempo tenía que ser para invertir toda la noche, y con toda la noche no estoy exagerando. Desde que el sol se metía, por así decirlo, el atardecer muere, ellos ya tenían que estar en barca, con redes, con todos los anzuelos, con todas las anclas, con todas las herramientas, listos ¿para qué? Para ir ¿a dónde? A lo profundo. Y escucha bien, y toda la noche. ¿Toda qué? Toda la noche. ¿Sabes por qué? Porque el oficio de la pesca tiene que ser bien remunerado a aquellos que lleguen, obviamente, a puerto con pescado fresco, pescado de días. ¿A quién le gusta? ¿Verdad que no? Y tenía que ser muy temprano, por eso la pesca se hacía toda la noche, para que a las primeras horas del día, muy de madrugada, llegaran a puerto y pudiesen entregar, porque eso representaba ¿qué? Venta, comercio. Un comentarista me agradó cómo lo referenció, dio a entender esto, que en el oficio de la pesca casi el sol era su principal, por así decirlo, indicador, porque empezaba a salir el sol y eso representaba, si hay pesca, ¿qué? Tengo ¿qué? Remuneración, pero si no he pescado, eso representa que el día de hoy, eran muchos sentidos el oficio de aquel tiempo, eso representa que el día de hoy no va a llevar nada a casa para comer. Ahora, ¿la pesca de quién depende? ¿De qué tan hábil? ¿Has pescado alguna vez? Yo sí. Y una vez el que nos daba clases de pesca, porque como te dije, parece tan sencillo, pero tiene su chiste, nos dijo, porque íbamos acompañados de varios, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y le preguntaron ahí por ahí algunos, oye, ¿y cuántos vamos a pescar? ¿No? Así como que, pues yo quiero. ¿Y qué le contestó? Me agradó su respuesta, aunque le contestó duramente, tajantemente, le dijo, pues si no soy Dios. ¿Y estás de acuerdo? Porque no dependía de quién, del instructor. Es como aventar una moneda y decir va a caer sol, ¿no? O sea, hay probabilidades de que sí, siempre hay probabilidades de pesca, pero no siempre se pesca. Entonces cuando iba descendiendo, imagínate la escena, cuando este hombre estaba ya llegando, a decir aproximado ya al amanecer, y sabe que ve su barca y está vacía, ve sus redes y no ha salido más que basura. ¿Cómo está un corazón que ya intentó varias veces? ¿Por qué sé que ha sido varias veces? Por el versículo siguiente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve las aguas ¿qué? Más profundas y echa tus redes para pescar. Presta atención. Entonces terminó la multitud, imagínate la escena, se centra ahora con un hombre que le prestó su barca y le dice, vámonos adentro. Reina Valera dice, boga mar adentro. Y empiezan a meterse. El lago de Genesaret o el mar de Galilea, que es el mismo, no es característico por ser muy profundo, pero se metieron a la parte más profunda. Atención, versículo 5, presta atención. Maestro, mira, podemos detenernos por lo menos unos 15 minutos en hablar de esta respuesta.
porque no es un asunto solamente así de un título. Primeramente Pedro le está diciendo maestro porque está reconociendo que en la vida de este hombre se ve una posición de ¿qué? Del rabí que reconocido, ¿en qué? En su propia cultura. Y por eso le dice maestro. O sea, le está dando más allá de un título, le está diciendo, tú te dedicas a la ley. ¿Tu oficio qué es? Por así decirlo, maestro. Hemos trabajado mucho durante toda la noche. Ahora entiendes por qué sé que no había sido simple y sencillamente algo ligero. Había trabajado. Dice, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos, ¿qué? Pescado nada. Mira, en esta parte está diciendo, no, está entre líneas, pero le está diciendo prácticamente, maestro, yo soy pescador. O sea, estamos en la orilla porque venimos ¿de dónde? De pescar. O sea, te han dado, con todo respeto, no sé el oficio que te dediques o a la función que te dediques, pero que alguien llegue y te dé como que un consejo que diga de tu profesión, de tu oficio y que te diga, no, hazle así. Pero él ni, como dicen, ni tiene vela en el entierro. ¿Cómo responderías? ¿Qué crees? A eso me dedico. ¿Te ha pasado, verdad? ¿Te reíste porque te ha pasado? Honestamente, ¿lo tomas muy en serio o no? No, porque dices, con todo respeto, yo sí lo he dicho, decir, ¿qué me vas a decir si honestamente a esto me dedico, no? O sea, gracias por tu aporte, pero es lo que Jesús le está diciendo. Por eso le contesta, maestro, rabí, en otras palabras, rabí, yo soy pescador. Vengo toda la noche, he pasado toda la noche, lo estoy parafraseando. No he pescado nada. Honestamente, o sea, tú no eres pescador, es lo que le está dando a entender. Tú no eres pescador, tú eres maestro de la ley. Yo sí soy pescador. ¿Pero qué dice? Ahí, presta atención. Pero sí, ¿qué? Fuerte, por favor. ¿Pero qué? Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. ¿Ya había cierta influencia en el Señor Jesús sobre la vida de Pedro? Sí. Ya había una referencia. Yo creo que si se lo dice alguien desconocido, dice, estás loco, ¿no? Vete tú, ¿no? Y este es el primer paso. Creo que aquí se deja ver definitivamente que hay fe en la vida de este hombre. Y atención a lo que viene. Y esta vez, ¿qué dice? Versículo 6. Las redes que se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Mira, aquí hay otra de estas figuras que me encantó, porque precisamente aquí está es una ilustración, no estoy diciendo fue así, que evidencia eso. Las redes que se rompían. ¿Y sabes cómo sucedía eso? Por eso yo también fui a indagar en todo esto culturalmente. Estamos hablando de que definitivamente esto era atípico. Para que las redes se rompieran es porque estamos percibiendo definitivamente un milagro, un extraordinario milagro, porque algunos comentaristas dicen que ni siquiera se podían llevar las redes, digamos, a un porcentaje mayor del 20%. ¿Por qué? Porque no era un lago muy profundo, no era un mar muy conocido, ¿por qué? Por donde hay muchos peces. Entonces, definitivamente, ¿qué vemos? La mano de Dios. Y eso es lo que más quiero resaltar, la obra que viene posterior a esto. Entonces, ve lo que viene, versículo 7, un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de ¿qué? De hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti.
Solo eventos como estos logran cambiar la actitud del corazón de hombres y mujeres que pueden percibir la obra y el poder de Dios. Mira, aquí hay algo que me encanta y quiero resaltarlo. Bueno, voy a finalizar en esta parte. Dice, verso 9, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. ¿Quién eran los que estaban con él? Versículo 10, sus compañeros Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante, ¿qué dice? Pescarás personas. Y en cuanto llegaron a la tierra firme, dejaron todo, ¿y qué dice? Y le siguieron a Jesús. Y eso fue literal, Porque cuando un rabino llamaba a alguien después de mucho tiempo de preparación, ¿sabes qué? Los discípulos dejaban todo y se disponían a seguir ¿a quién? A su rabino. Pero obviamente los que sí lo lograron. Esto que está experimentando Pedro, quiero decirlo así, era total y absolutamente atípico. Un rabino que se interesa por las causas no perdidas, por los que no le hicieron. Por los que aún siguen conflictuando con muchos de sus asuntos, voy a decirlo así, internos en su propia vida. ¿Sabes? Porque el mayor énfasis, y aquí es lo que quiero resaltar esto, que te lleves a casa esto. ¿A Dios qué le interesa? ¿Qué es lo principal que le interesa a Dios? ¿Qué es lo que está más preocupado? Con todo respeto, pero Dios no está tan interesado en que te promueva, en que te vaya bien, en que te saques la lotería, en que te asciendan, con todo respeto. ¿Sabes qué? Dios está más interesado en que sigas siendo transformado. En que si todavía hay un gobierno de Satanás sobre tu vida que se enseñorea de ti, que te tiene atado, que te domina, seas libre. Porque hasta el día de hoy Dios se interesa por las personas. ¿Cuál es el mayor interés que Dios tiene? Y conmigo, las personas. Dejarás de ser pescador de peces, le dice a Pedro, ¿y serás qué? ¿Serás pescador de qué? Ahí está. Porque un hombre que en su momento, ya te puse un poquito de contexto, era una llamada así, causa perdida, podría llevar a otras causas perdidas, al conocimiento de Dios, ¿cierto o no? A veces no vemos de esta forma de cómo Dios opera, familia, pero yo sí lo puedo ver, porque aún ha sucedido en mi propia vida. Aquel que se encontraba en una situación tal vez de esclavitud, ahora Dios la puede usar para ayudar a otros a que sean libres. Un alcohólico puede ser un hombre que ayude a muchas personas a salir de esa adicción. Era una causa perdida, pero Dios usa esa causa perdida para ayudar a otras causas perdidas. Solo es un ejemplo, podría decirte muchas otras áreas donde Dios puede, pero ¿por qué no preguntarnos entonces cuál es la área en la cual ahora yo estoy conflictuando? Pues esa puede ser la principal causa perdida por la que Dios quiere usarte, como lo hizo en el apóstol Pedro. ¿Sabes por qué? Mira, muchas veces referenciamos, y verá que Juan 3:16 es bien conocido, pero ¿por qué no hablar del siguiente versículo? Ese sí ya nadie se acuerda. A ver, Juan 3:17. ¿Verdad que no? ¿Quién me dice Juan 3:17? A veces creo que es injusto, ¿verdad? Los versículos más populares, porque no le damos prioridad a los versículos siguientes. Ahí está, Juan 3:17, que dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para salvarlo. Dale un aplauso fuerte. ¿Cuál es el mayor énfasis que el Señor tiene? Y conmigo, las personas.
¿Las qué? ¿Por qué tenemos una comunidad que pretende enviar un mensaje? Porque Dios se interesa por las personas. Porque Dios quiere seguir trabajando en nuestros corazones las áreas no tratadas. Y hoy también quiero poner un énfasis, vuelvo a repetir, esta es la versión corta, quiero profundizar un poco más en el segundo sermón. Si tú tienes la oportunidad de quedarte, quédate en la segunda. ¿Cuántas personas hoy en día no las vemos como causas perdidas? Hay muchos grupos que para ti, para mí, son eso. Hay muchos grupos, voy a decirlo así, vulnerables, que hasta cierto punto no pelamos, hay que reconocerlo. Qué triste y qué congruencia que la iglesia no los pele, pero Dios sí los pela. La lista es larga. Los vagabundos. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a una persona indigente en estado de calle? Eso hicimos en Guerreros de Corazón hace unos meses. Sí, huelen mal. Las prostitutas. ¿Sabes? Conozco un ministerio en la Ciudad de México que semana a semana va, obviamente mujeres llenas del Espíritu Santo, y hay videos, o sea, de verdad se te bajan las lágrimas. ¿Y sabes qué? Van y las abrazan y les pintan sus uñas y les llevan regalitos, porque están tan deterioradas, tan marginadas. Muchas de ellas son esclavas sexuales de una trata, de redes de trata. Para muchos son causas perdidas, pero para Dios no. Dios se interesa por esos grupos. Dios se sigue interesándose por todo lo que tú y yo llamamos causas perdidas. Todo lo que hoy de alguna otra manera no volteamos a ver, pero Dios sí los voltea a ver. Y a veces nos centramos tanto solamente en mi situación, ¿verdad? En mi parte, que no nos percatamos de que Dios quiere que tú y yo sigamos interesándonos. ¿Por qué? Por lo que Él se interesa. Las personas que hoy representan causas perdidas. Porque el Hijo del Hombre, Mateo 18:11, dice, ¿ha venido a qué? A salvar. No vino a salvar a lo que, familia, a lo que estaba bien, no. Tú y yo estábamos, ¿qué? Perdidos. Las causas perdidas éramos nosotros. El mundo era la principal causa perdida. No había esperanza. Pero el Señor dice, pues el Hijo, también está en Lucas 19:10, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los ¿qué? A los que estaban perdidos. Cuando vio el corazón de un pescador que aparentemente era una causa perdida, pudo ir y centrarse en las multitudes, pero sabes, Dios quiso centrarse en una persona, porque esa persona, ¿sabes qué? Iba a lograr, lo decimos ahora en retrospectiva, porque conocemos la historia. En esas pequeñas barcas donde había, voy a decirlo así, hombres fracasados, Dios vio a los futuros apóstoles que edificarían su iglesia. Vio un pescador que no pudo lograr mucho, por eso era pescador. Frustrado y con muchos defectos. Él vio un hombre con un potencial para ser llamado ahora el apóstol Pedro. Mucho podemos juzgar a Pedro, el colérico, lo que quieras, pero te digo algo, ¿qué hombre ha caminado sobre el agua? Pedro lo hizo.
próxima vez que empecemos a juzgar y ver a eso, es una causa perdida, ese matrimonio, esa situación, eso ya está finiquitado para ti, para Dios no. Y hoy te quiero decir de parte de Dios que si hoy escuchas su voz y le crees al Señor y le dices: Maestro, toda la noche llevo pescando, pero en tu nombre volveré a echar la red. Hoy yo quiero que te pongas en pie, porque esta predicación es para ti. Yo sé que no es para todos, pero sí para algunos corazones claves que hoy están esperando un milagro de parte de Dios. Una obra que solamente Dios puede hacer. Algo que tú ya llevas por mucho tiempo tratando de hacerlo en tus fuerzas. Y tienes que llegar hasta ese punto de agotar todo lo que humanamente está en tus fuerzas para que veas la gloria de Dios. Hoy yo te quiero decir a ti que tú estás convencido que este mensaje es para ti. Que lo que Dios quiere decirte, esa situación, ponle nombre. Ese hijo, eso que hoy te aqueja, que tienes aquí semana a semana, pero la verdad es que vienes con pesar, porque no te lo puedes quitar de la mente, porque no te lo puedes quitar del corazón, porque a fin de cuentas te cansa. Hoy nuevamente Dios quiere decirte: boga mar adentro. Permítele al Maestro, porque Él sabe lo que hace.